Bueno, volvió el fundido. Volvió una noche, no lo esperaban y había en su rostro tanta traición, tanta ansiedad. Había en su rostro tanta ansiedad. Eso, bueno. La idea es retomar lo que arrancamos hace varios años cuando empezamos con este canal y por lo tanto, como dice Cristian Castro, hoy vamos a volver a Marx. Vamos a utilizar el Capital, más precisamente el capítulo de la jornada laboral, por varias cosas. Para empezar, la actualidad de los planteos. De cada cosa que plantea van a poder encontrar ejemplos súper actuales y además ejemplos propios de la vida cotidiana de ustedes y seguramente de su entorno. Pero también porque las cosas que plantea antes de ese capítulo ya las explicamos en otros videos. Y en este capítulo las repone de una forma muy orgánica, lo cual nos va a permitir hacer un buen repaso, así como explicar y agregar otros elementos que en otros videos los tocamos de una forma tal vez más lateral o más superficial. Voy a usar la traducción de Maciá, que tiene sus detractores, pero es la que yo tengo en papel, es la que yo tengo en libro, por lo tanto es con la que estoy más familiarizado y es la que me queda más a mano. De todas formas, la fui chequeando toda con la traducción de Scaron, la del siglo XXI, que es la que se suele tomar como la más válida o la más adecuada, sobre todo para los debates y esas cuestiones. De todas formas, en la parte que vamos a usar no hay prácticamente diferencias entre una traducción y la otra. Así que vamos con la intro y arrancamos. Yo no puedo vivir si todo el tiempo no estoy repasando el Capital, cuando estoy trabajando el Capital, cuando salgo a pasear o a comprar a la feria, no sé manejarme sin un capítulo del Capital para fijarme. Cuando voy a dormir siempre llevo el Capital a la cama, si no, no puedo soñar con la final abolición del Capital. Una vez dado el modo de producción capitalista, el trabajo necesario siempre tiene que ser una parte de la jornada y por lo tanto esta no puede reducirse a ese mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte de la jornada laboral en la cual el trabajador o la trabajadora producen la cantidad de valor equivalente al valor de las cosas que necesitan consumir para reproducir su fuerza laboral. Esa cantidad de valor, que es el valor de la fuerza de trabajo, se va a expresar en el monto de su salario. Al intercambiar su fuerza de trabajo por determinado monto de dinero, ya dispone de una cantidad de valor en dinero que va a poder intercambiar por la misma cantidad de valor, pero en la forma de las distintas mercancías que va a consumir. La comida, la ropa, el transporte, el alquiler de su casa, si es que alquila, los servicios que paga, también según su inserción específica en el mundo laboral, va a poder comprarse algunas cosas que no tengan que ver necesariamente con la reproducción inmediata de sus condiciones físicas, sino también con su vida intelectual, simbólica, espiritual, afectiva, etc. También está involucrada en esto la reproducción de las tareas de cuidado, sin las cuales la fuerza de trabajo no se puede reponer, pero que en general suelen quedar invisibilizadas. El trabajo necesario es, entonces, aquella parte del trabajo en la que el obrero o la obrera producen el valor de lo que necesitan para vivir y para mantener funcionando su fuerza de trabajo y poder volver al día siguiente y día tras día a seguir trabajando. Es lo que se ve reflejado, como decía, en el salario. Pero ¿por qué Marx dice que la jornada laboral no puede reducirse a ese mínimo? ¿Por qué necesariamente tiene que ser mayor que el tiempo que corresponde al trabajo necesario? Es muy sencillo. Si a mí me contrata un capitalista, me tendrá que pagar, en general, una cantidad de dinero que a mí me permita reproducir mi fuerza de trabajo. Es decir, que me permita mantener en el tiempo mi capacidad para trabajar. Porque si me contrata es justamente porque necesita ese trabajo y por lo tanto necesita que yo sea capaz de hacerlo a lo largo del tiempo. Pero si mi jornada laboral solamente produzco la cantidad de valor equivalente a eso, o sea, equivalente a lo que él me tiene que pagar, lo que yo produje para él va a ser lo mismo que él me tiene que pagar a mí. Al final del día, entonces, no gano nada. Si él me contrata es justamente porque además del valor de mi propia fuerza de trabajo, que es lo que él me paga, yo voy a producir un mayor valor, más valor, un plusvalor. Veámoslo así. Si yo puedo producir, por ejemplo, en 5 horas el equivalente al valor de mi fuerza de trabajo, ningún capitalista me va a contratar para que yo trabaje solamente 5 horas. Porque como decía, al cabo de esas 5 horas me va a tener que pagar exactamente lo que yo produje y él no ganaría nada. En cambio, si me contrata, por ejemplo, por 8 horas, al cabo de esas horas me va a poder pagar las 5 horas que corresponden al valor de mi fuerza de trabajo y se va a quedar con el valor producido en las 3 horas restantes.
La fuerza de trabajo es una mercancía capaz de producir más valor que el que ella misma tiene. Es decir, para reproducir una fuerza de trabajo capaz de trabajar 8 horas, por ejemplo, solo necesito, en las proporciones en las que estamos hablando en nuestro ejemplo, trabajar unas 5 horas. O, dicho de otra manera, consumiendo 5 horas de trabajo, en realidad su equivalente en mercancías, produce una fuerza de trabajo capaz de operar durante 8 horas. Yo le vendo al capitalista 8 horas de trabajo diarias y él me paga lo que cuesta producir esas 8 horas. Solo que producir 8 horas de fuerza de trabajo cuesta el equivalente a 5 horas. En otra parte del Capital, Marx dice que el valor creado por su uso durante un día sea el doble que su propio valor, es una cualidad afortunada para el comprador, o sea, el capitalista, pero en nada lesiona el derecho del vendedor. Quédense con esto porque vamos a volver sobre esta cuestión. En conclusión, la jornada laboral siempre tiene que durar más de lo que se tarda en producir y reproducir esa fuerza de trabajo. Sigue Marx. En cambio, la jornada de trabajo posee un límite máximo. No se la puede prolongar más allá de cierto punto. Ese límite máximo tiene una doble determinación. Antes que nada, los límites físicos de la fuerza de trabajo. En un día natural de 24 horas, un hombre o una mujer, agregaría yo, solo puede invertir cierta cantidad de su fuerza vital. Durante una parte del día, la fuerza debe reposar, dormir. En otra parte del día tiene necesidades físicas que satisfacer. Debe alimentarse, vestirse, etc. En la traducción de Scarron, la del siglo XXI, agrega también que debe asearse. Para Floreal Macía, que tradujo la edición que tengo yo, en físico se ve que esto del aseo no era tan importante. Sigue Marx. Esta limitación puramente física no es la única. La prolongación de la jornada de trabajo tropieza con limitaciones morales. El trabajador necesita tiempo para satisfacer sus necesidades intelectuales y sociales, cuyo número y carácter dependen del estado general de la civilización. Scarron acá pone necesidades espirituales en lugar de intelectuales. Bueno, un matiz. Las variaciones de la jornada de trabajo, entonces, no van más allá del círculo formado por esos límites que imponen la naturaleza y la sociedad. Pero tales barreras son en sí muy elásticas y presentan los márgenes más amplios. Así encontramos jornadas de trabajo de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, es decir, de las más diversas longitudes. El capitalista ha comprado la fuerza de trabajo por su valor cotidiano, se refiere a su valor diario, al valor de una cantidad de horas diarias, que de hecho es como está puesto en la traducción de Scarron. Ha adquirido, pues, el derecho a hacer trabajar al obrero a su servicio durante todo un día. Pero, ¿qué es un día de trabajo? En todos los casos, es menor que un día natural. Acá Scarron puso que es una jornada laboral, en todo caso, menos que un día natural de vida. ¿En cuánto? O sea, ¿cuánto menos que un día de vida, ¿no? Es una pregunta que puede pasar desapercibida, pero es la pregunta sobre la parte de su vida que el obrero o la obrera tienen que pasar trabajando. No es algo menor para nada. ¿Cuánto de tu vida se te va en trabajar para poder pagar las cosas que necesitas para mantenerte en condiciones de seguir trabajando, para pagar las cosas que necesitas para poder mantenerte en condiciones de seguir trabajando? El capitalista tiene su propia manera de ver respecto del límite necesario de la jornada de trabajo. Como capitalista es nada más que capital personificado. Su alma y la del capital son una sola, pero este, se refiere al capital, tiene una sola inclinación natural, un solo impulso vital, dice Scarron, un solo móvil. Tiende a acrecentarse, a crear plusvalía, a absorber por medio de su parte constante los medios de producción, la mayor masa posible de trabajo excedente. Bueno, acá hay varias cosas. Para empezar, el tema de la personificación. ¿Qué significa esto de que el capitalista es capital personificado? O que el capitalista personifica el capital. ¿Qué es esto de la gente personificando cosas? Habrán escuchado hablar de que los obreros y las obreras personifican la fuerza de trabajo. Es decir, personifican una mercancía. Bueno, resulta que una persona, para poder vivir y para reproducir su vida, su condición de ser viviente, su condición, por lo tanto, de ser humano, se tiene que relacionar con otras personas, ¿verdad? Se tiene que relacionar con la sociedad. Pero resulta también que en el capitalismo hay formas específicas de relacionarse con la sociedad y de reproducir nuestra vida. Para poder vivir necesitamos consumir, eso siempre, necesitamos consumir cosas, nuestro cuerpo necesita que consumamos cosas para poder funcionar, lo mismo nuestra mente,
Y para acceder a las cosas que necesitamos consumir, tenemos que comportarnos de determinadas maneras. Básicamente, para poder consumir las cosas que necesitamos, sean necesidades inmediatas, como comer, u otro tipo de necesidades más complejas y menos mundanas, digamos, como cultivar nuestros afectos, nuestras inquietudes intelectuales y espirituales, etc. Para eso necesitamos dinero. Es malísimo, pero es así. En el capitalismo, si no tenés dinero, literalmente no podés participar de la sociedad y no podés obtener las cosas necesarias para reproducir tu vida como ser humano o como organismo viviente. Nuestras relaciones sociales, nuestra relación con el mundo, está mediada por el dinero. Y por lo tanto, por nuestra necesidad de conseguir dinero. Y por lo tanto, por nuestra necesidad de hacer cosas y adquirir y sostener nuestra capacidad de hacerlas que nos permitan conseguir dinero. Los trabajadores tenemos que reproducir nuestra fuerza de trabajo, nuestra capacidad de trabajar. Y para eso tenemos que asegurarnos de que nuestra fuerza de trabajo tiene las cualidades necesarias para entrar en alguna u otra forma de relación laboral. Para entrar de alguna u otra forma al mercado, en definitiva. Tiene que ser objeto de demanda para alguien que la quiera comprar, para un capitalista que nos quiera contratar. Por eso tenemos que actuar según las necesidades de esa mercancía, la fuerza de trabajo. Tenemos que hacer lo que esa mercancía necesita que hagamos para poder circular, para ser demandada, comprada, consumida dentro del proceso de valorización del capital. Si no actuamos de acuerdo con esas necesidades, no podemos participar de la sociedad, no podemos reproducir nuestra vida. Parece exagerado y burdo, pero literalmente para hacer cualquiera de las cosas que hacemos cotidianamente necesitamos de manera más directa o menos directa tener dinero. Y para tener dinero necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo. Y para vender nuestra fuerza de trabajo tenemos que actuar como personificaciones de la mercancía fuerza de trabajo. Nuestras acciones están determinadas por la necesidad de hacer de nuestra fuerza de trabajo una mercancía, algo que podamos vender a cambio de dinero para poder comprar las cosas que necesitamos para vivir. Así lo explica, por ejemplo, Juan Íñigo Carrera. Para poder reproducir su personalidad humana, para afirmarse como persona, o sea, para poder consumir como ser humano y por lo tanto para poder consumir los valores de uso productos del trabajo social, el productor de mercancía necesita haberse afirmado antes como personificación de su mercancía. Necesita haber producido un valor de uso social portador de valor. Por ejemplo, para un padre, el darle de comer a sus hijos es afirmarse en los atributos personales de padre. Se trata de una necesidad personal suya. Pero en el modo de producción capitalista no es posible realizar esa condición de persona humana sin antes haber actuado apropiadamente en la condición de personificación de la mercancía. Para comprar la comida de los hijos, primero hay que haber vendido otra mercancía. Lo mismo ocurre con el capitalista. Él tiene que actuar personificando al capital. No puede actuar como él quiera. La reproducción de su condición de capitalista depende de que él actúe de acuerdo a las necesidades del capital. Sus acciones están determinadas por las necesidades de su capital. Si no se comporta de acuerdo a esas necesidades, va a perder su capital y va a dejar de ser un capitalista. Y en todo caso pasará a tener que personificar la fuerza de trabajo y a trabajar para poder vivir. Lo otro que aparece es la cuestión del capital constante y el capital variable. Esto directamente lo explica Marx en otra parte del Capital y dice: la parte del capital, pues, que se transforma en medios de producción, en materias primas, en materiales auxiliares y medios de trabajo, no modifica su magnitud de valor en el proceso de producción. Por eso la denomino parte constante del capital, o, con más concisión, capital constante. Por el contrario, la parte del capital convertida en fuerza de trabajo cambia su valor en el proceso de producción, reproduce su propio equivalente y un excedente por encima del mismo, el plusvalor, que a su vez puede variar, ser mayor o menor. Esa parte del capital se convierte continuamente de magnitud constante en variable. Por eso la denomino parte variable del capital o, con más brevedad, capital variable. Volvamos a donde estábamos. Ha adquirido, pues, el capitalista, el derecho a hacer trabajar al obrero a su servicio durante todo un día. Pero, ¿qué es un día de trabajo? En todos los casos es menor que un día natural. ¿En cuánto?
El capitalista tiene su propia manera de ver respecto del límite necesario de la jornada de trabajo. Como capitalista es nada más que capital personificado, lo que explicaba recién. Su alma y la del capital son una sola, pero el capital, tiene una sola inclinación natural, un solo móvil, tiende a acrecentarse, a crear una plusvalía, a absorber por medio de su parte constante los medios de producción la mayor masa posible de trabajo excedente. El capital es trabajo muerto que, a semejanza del vampiro, se anima cuando succiona trabajo vivo, y su vida es tanto más alegre cuanto más succiona. El tiempo durante el cual trabaja el obrero es aquel en el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que le compró. Si el asalariado consume para sí el tiempo de que dispone, está robándole al capitalista. ¿Qué es esto de trabajo muerto y trabajo vivo? El trabajo muerto es el trabajo que está objetivado. Un objeto, puede ser tangible o no, que es producto de un trabajo pasado, de un trabajo ya hecho. Los medios de producción son productos del trabajo pasado que se ponen en funcionamiento a través del trabajo presente. El trabajo vivo es el trabajo que desempeña un sujeto, el trabajador o la trabajadora, como acto, como acción de trabajar. En tanto trabajo en curso es indisociable del trabajador mismo. Justamente porque es gasto productivo de cerebro, músculo, nervio, mano, etcétera, que creo que está en la página 62 de la traducción de Maciá, esa célebre frase, y en la 50 de la traducción de Scaron. Y a la vez es trabajo que produce nuevo valor. A diferencia del trabajo objetivado, el trabajo pasado convertido en productos del trabajo, que en su uso para la producción de nuevo valor solo traslada su propio valor al producto sin producir ningún valor nuevo. Por eso, durante la producción, dice Marx, la parte del capital que se transforma en medios de producción, o sea, que es producto de trabajo pasado, es decir, en materias primas, materiales auxiliares, instrumentos de trabajo, no modifica la magnitud de su valor. Por eso la denominamos parte constante del capital, o para mayor brevedad, capital constante. La parte del capital convertida en fuerza de trabajo, por el contrario, cambia de valor en la producción, reproduce su propio equivalente y además un excedente, una plusvalía que a su vez puede variar y ser mayor o menor. Recuerden que la plusvalía significa justamente eso, más valor, plusvalía más valor. Esta parte del capital se transforma sin cesar de magnitud constante en variable, por eso la llamamos parte variable del capital o más brevemente capital variable. En consecuencia, el capitalista recurre a la ley del intercambio de mercancías. Como cualquier otro comprador, trata de sacar el mayor provecho posible del valor de uso de su mercancía. Pero de pronto se eleva la voz del trabajador, que hasta entonces se encontraba como perdida en el torbellino de la producción. Fíjense, hay una diferencia de traducción en la edición de siglo XXI, la de Scaron, porque Scaron dice, pero súbitamente se alza la voz del obrero que en el estrépito y agitación del proceso de producción había quedado enmudecido. Sigo con Scaron porque la parte que viene, esta parte está más clara en la traducción de él. Dice el obrero entonces, la mercancía que te he vendido se distingue del populacho de las demás mercancías porque en su uso genera valor. Y valor mayor que el que ella misma cuesta, por eso la compraste. Esto ya lo explicamos, el valor de la fuerza de trabajo, de la capacidad del obrero, de la obrera para trabajar, es lo que cuesta producir esa fuerza, esa capacidad. Pero puesta en funcionamiento, la fuerza de trabajo es capaz de producir una cantidad mayor de valor. Si no fuera así, sería absurdo que los capitalistas vieran un negocio en comprar fuerza de trabajo. Si yo contrato un obrero o 1000, lo mismo, es porque voy a obtener más de lo que pagué contratándolos. Lo que desde tu punto de vista es valorización del capital, desde el mío es gasto excedentario de fuerza de trabajo. En la plaza del mercado, tú y yo solo reconocemos una ley, la del intercambio de mercancías, y el consumo de la mercancía no pertenece al vendedor que la enajena, sino al comprador que la adquiere. Te pertenece, por lo tanto, el uso de mi fuerza de trabajo diaria. Pero por intermedio de su precio diario de venta, yo debo reproducirla diariamente y por lo tanto poder venderla de nuevo. Esta parte vuelve a estar más clara en la traducción de Maciá y dice así: pero por el precio cotidiano de su venta yo debo estar en condiciones de reproducirla y volverla a vender todos los días. Con abstracción de la edad y otras causas naturales de debilitamiento, tengo que estar tan vigoroso y ágil mañana como hoy para reanudar mi trabajo con la misma fuerza. A cada rato me predicas el evangelio de la abstinencia y el ahorro. Muy bien,
Como administrador prudente e inteligente, quiero economizar mi única fortuna, mi fuerza de trabajo, y abstenerme de toda loca prodigalidad. Acá Scarron puso abstenerme de todo derroche insensato. Quiero poner en movimiento todos los días, convertir en trabajo, en una palabra, invertir, nada más que lo que resulte compatible con su duración normal y su desarrollo regular. Scarron acá dice su desarrollo saludable. Acá es igual que con cualquier otra mercancía. El que compra va a intentar siempre obtener la mayor cantidad de mercancías o la mayor cantidad de determinada mercancía que le sea posible con el dinero que tiene, con el dinero que paga. Y el que vende va a intentar obtener la mayor cantidad de dinero posible a cambio de la mercancía que está entregando. Y eso es lo que los liberales ponen como explicación de las proporciones de los intercambios, es decir, como lo que rige las cantidades en que se intercambian las cosas, lo que nosotros diríamos las magnitudes de valor, ¿no? Porque ellos ven esto como una puja, en la cual resulta finalmente un acuerdo entre el que compra y el que vende, ¿no? El famoso acuerdo entre privados. Cuando en realidad lo que hay que pensar, por ejemplo, es por qué esa puja, en todo caso, se detiene en determinado punto y no en otro. Pero además está la cuestión de que los tipos creen que esta puja se da a nivel individual, que uno va al chino y puja por el precio de la lata de arvejas y llega a un acuerdo, cuando en realidad el acuerdo que uno puede hacer simplemente consiste en aceptar o no un precio que ya está determinado antes de que uno llegue al mercado. En el caso de la fuerza de trabajo, nadie en su sano juicio puede creerse el cuento de que uno va al supermercado y está negociando con el dueño del supermercado, o si se compra una computadora, o si pide comida por Rappi, o cualquiera de esas cosas. Nadie está negociando con el dueño de las cosas que uno está comprando. Uno va a McDonald's y el precio ya está. No vas y entras en una puja con el dueño de McDonald's a ver cuánto vas a pagar el Big Mac. En el caso de la fuerza de trabajo existe una puja real en términos colectivos, pero ya vamos a llegar a eso. Lo importante es nombrar, porque igual ya lo explicamos en otros videos, que esta idea que ellos tienen de los precios, la proporción en la que se intercambian las cosas, la ponen como determinada en última instancia por la puja entre el tipo que va a comprar algo y el tipo que va a vender y nada más. Es en lo que consiste esta idea de valor como valoración. Por eso ellos no pueden distinguir entre el lenguaje coloquial y el lenguaje específico cuando quieren discutir con la categoría de Marx de valor y dicen pavadas como, bueno, el valor es cuánto yo valoro tal cosa. Este nivel bajísimo de razonamiento se encuentra incluso en los exponentes más inteligentes del liberalismo. Es una cuestión específica de su forma de ver el mundo. Es lo que diríamos ideología. Decía entonces que el obrero o la obrera van a intentar siempre negarse a entregar una cantidad mayor de fuerza de trabajo que la que pueden reproducir con su salario. Es decir, van a tratar de vender su fuerza de trabajo por su valor y no menos. Aunque no siempre lo van a lograr y pueden existir contextos en los que la fuerza de trabajo se venda por debajo de su valor de manera generalizada, como ocurre, por ejemplo, en Argentina. Pero bueno, van a entrar en esta puja diciendo, quiero poner en movimiento todos los días, convertir en trabajo, en una palabra, invertir, nada más que lo que resulte compatible con su duración normal y su desarrollo regular. Porque mediante una prolongación desmesurada de la jornada de trabajo, o también intensificando las condiciones de esfuerzo y de desgaste, puedes movilizar, le dice el obrero al capitalista, en un solo día una cantidad de mi fuerza mayor que la que me resulta posible reponer. Lo que ganas en trabajo, yo lo pierdo en sustancia. Acá hace unas cuentas después Marx que no vienen al caso porque son ilustrativas de esto mismo, y sigue. Violas nuestro contrato y la ley de los intercambios. Por lo tanto, pido una jornada de trabajo normal y la pido sin apelar a tu corazón, pues en los negocios el sentimiento no tiene cabida. Puede que seas un ciudadano modelo, quizás miembro de la Sociedad Protectora de Animales, y es posible que, por añadidura, vivas en olor de santidad. No interesa. Lo que representa frente a mí nada tiene en el pecho. Lo que parece palpitar en él son los latidos de mi propio corazón. Exijo la jornada de trabajo normal porque quiero el valor de mi mercancía como cualquier otro vendedor. Como se ve, aparte de muy elásticos límites, la naturaleza misma del intercambio de mercancías no impone limitaciones a la jornada de trabajo ni al trabajo excedente. Esto ya lo está diciendo Marx, no el obrero por el cual Marx hablaba. El capitalista defiende su derecho como comprador cuando trata de prolongar esa jornada tanto como resulte posible y hacer 2 días de uno. Por otra parte, la naturaleza especial de la mercancía vendida, de la fuerza de trabajo,
Exige que su consumo por el comprador no sea ilimitado y el trabajador defiende su derecho como vendedor cuando quiere limitar la jornada de trabajo a determinada duración normal. Por consiguiente, aquí hay una antinomia, derecho contra derecho, y ambos ostentan el sello de la ley que regula el intercambio de mercancías. Entre derechos iguales, ¿quién decide? La fuerza. He aquí por qué la reglamentación de la jornada de trabajo se representa en la historia de la producción capitalista como una lucha secular por la limitación de dicha jornada. Lucha entre el capitalista, es decir, la clase capitalista, y el trabajador, es decir, la clase obrera. Acá Escarón, y me parece bien, pone una lucha entre el capitalista colectivo, esto es la clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea, la clase obrera. Y acá aparece entonces, y esto es importantísimo, cómo esta relación entre la personificación de la fuerza de trabajo y la personificación del capital, o sea, entre el obrero, la obrera y el burgués, el capitalista, no es una relación individual. Y las acciones de cada una de esas clases no son acciones que surjan de la individualidad. Porque los obreros aislados, individualizados, estarían en una situación de debilidad frente al capitalista y se verían obligados, como de hecho puede suceder y sucede, a competir entre sí ofreciendo su fuerza de trabajo a un precio menor que los demás, presionando el salario a la baja. Y entonces es la propia necesidad de vender la fuerza de trabajo por su valor, o sea, la necesidad de poder reproducir a lo largo del tiempo esa fuerza de trabajo para poder venderla y así asegurar su reproducción como seres vivientes, lo cual es una necesidad en la vida de cada obrero, pero también es una necesidad para el capital en general, aunque los capitalistas generalmente no se muestran muy interesados en eso, lo que los obliga, nos obliga a establecer lazos de solidaridad y a afrontar esta disputa de manera colectiva. Por eso nos organizamos, por eso nos movilizamos, por eso luchamos, por eso deliberamos, por eso conformamos y construimos organizaciones de la clase trabajadora. Y por eso también tratamos de ir entendiendo de a poco, cada uno como puede, cómo funciona el mundo capitalista y cuáles son las determinaciones que rigen nuestra vida y qué podemos hacer con ellas para lograr en algún momento una vida y un mundo mejor. Y este hoy es nuestro pequeño aporte a esas discusiones. Espero que les haya gustado. Después vamos a continuar con esto, pero les pido que se suscriban, que compartan este video, que lo compartas con tu primo liberal, a ver qué opina, que nos comenten, también que nos sigan en nuestras otras redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y que si pueden también colaboren un poco, ¿sí? ¿No? Poniendo esta balaganza, se dice, para que podamos seguir haciendo esto y que podamos hacerlo de una forma un poco más regular. Porque si algo nos enseñó Marx, además de cómo funciona el capitalismo, es a pedirle plata a los amigos.